del año 2021. Vamos a continuar un poco con el desarrollo programático. Hoy tenemos en vista un tema inherente a la discapacidad visual que forma parte de las deficiencias sensoriales que habíamos comenzado en la última clase a desarrollar. Recordando un poquito a qué nos referíamos con deficiencias visuales, son aquellas afectaciones, alteraciones, trastornos que afectan la vía de percepción, al igual que su centro de procesamiento, para adquirir la información de un modo inmediato, ¿sí? Instantáneo, global y estructural. ¿Qué discapacidad arroja? Y arroja la discapacidad de acceso a la información, de orientación en el espacio, de adquisición de la experiencia, de la diferenciación del yo con su entorno. Nosotros, recuerdan que desde la clase número 1 hacemos la distinción entre deficiencia y discapacidad, para que nos quede bien claro cuál es el ámbito de aplicación de cada uno. Cuando hablamos de deficiencia, es inherente a los tratamientos médicos. Si bien es importante conocerlos para saber la proyección, saber la intensidad y que nos dé también la proyección acerca de cuánto va a afectar en las limitaciones para la realización de las tareas. Esta noche vamos a ver aquellos apoyos que nos pueden facilitar el mejorar de alguna manera la interrelación con el medio, el acceso a la información, etcétera, de los casos reconocidos como personas baja visión y personas con ceguera. Entiéndase, cuando hablamos de personas con ceguera, puede existir un resto visual, pero ese resto visual no le da la funcionalidad de una orientación espacial, de una lectura directa visual y necesita otros apoyos. Sin embargo, el baja visión, el resto visual que tiene, le facilita utilizando ayudas ópticas como lupas, telescopios, etcétera, poder adquirir la información por medio visual. La gente que accedió a la plataforma habrá visto que le denominamos Tiflo al tema que desarrollamos esta semana. Todo lo que lleva el prefijo Tiflo es referente a los materiales técnicos y tecnológicos que se utilizan en el área de la discapacidad visual, en honor justamente de aquellas personas que sufrieron discapacidad visual y que no pudieron acceder a algún tipo de apoyo. Tiflo es el nombre de una isla griega donde eran condenadas las personas con discapacidad para morir por considerarlas imperfectas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchen de tiflos materiales, tiflotécnicos, tiflológicos, tiflotecnológicos, son apoyos que se utilizan para mejorar el desempeño de una persona con limitaciones o con discapacidad de la visión. Dentro de estos podemos tener los materiales propiamente dicho de uso técnico, que son aquellos que utilizamos tanto para entrenar en la lectoescritura braille, que es la escritura, es un código puntiforme, ¿sí? Básicamente de 6 puntos en relieve que facilita que la persona con discapacidad visual severa, grave, pueda acceder a la escritura con la ayuda de un punzón, con la ayuda de una regleta, con la ayuda de una máquina de escribir, y lo pueda leer con el pulpejo de los dedos. O sea, la lectura no se hace ya
a modo visual porque por las alteraciones que habíamos hablado. Se traslada a otra vía de percepción la lectura y se realiza a partir de los dedos, del pulpejo de los dedos. ¿Cómo se escribe? Se escribe con un punzón que permite justamente realizar el punto en relieve, ¿sí? Y leer ese relieve sobre el negativo, que es el negativo queda con el papel sin relieve, ¿sí? Es importante que los niños y niñas que ya nacen con discapacidad visual o lo adquieren en un primer momento en su etapa de infancia, ya tengan su acceso al pre-braille y vayan adquiriendo este código como su primer canal de comunicación y de acceso a la información. Lastimosamente en nuestro país todavía es una deuda pendiente del ámbito educativo porque las estadísticas arrojan que tan solo el 3% de la población con discapacidad visual sabe leer y escribir braille. ¿Sí? Es una tarea bastante desafiante para nuestro país. Y los que leen necesitan tener mayor refuerzo para tener una lectura más, digámosle, en tiempo real y poder también tener una escritura sin errores ortográficos. Existen muy pocos especialistas en el tema del braille dentro de los docentes y se hace una tarea un poco difícil el poder enseñar y corregir las reglas ortográficas, las reglas de puntuación, etc. Y también el acceso a materiales en Paraguay es muy difícil, a materiales en braille, generalmente son traídos del extranjero, que donan, etc., para que las personas puedan acceder a la información. ¿Sí? Bueno, para que ustedes se imaginen, siempre hacemos la relación de que una hoja escrita en tamaño carta, dejando los respectivos márgenes, pero totalmente escrita en braille, su equivalencia sería 4 hojas en braille. ¿Sí? Es una escritura muy extensa, esa sería su dificultad también, su desventaja. Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos transcribir el libro Don Quijote de la Mancha, que es un tomo no muy grande, en braille la transcripción sería 18 tomos de escritura para tener completo el libro. También no se lo hace en un papel convencional, tipo oficio, algo así que utilizamos por el tema del gramaje. Tiene que ser un gramaje mayor para que los puntos no se borren y puedan ser perceptibles. Generalmente de 120 a 180 gramos, tipo el espesor de una cartulina es el que se usa, se denomina hoja braillón, con la que se escribe, ¿verdad? ¿Dónde nosotros podemos acceder a materiales en braille? Bueno, la Biblioteca Nacional tiene algunos volúmenes en braille, la Escuela Santa Lucía también tiene su biblioteca. El Ministerio de Educación tenemos una imprenta braille que fue donada en el 2007 por la Fundación 11 para América Latina. Y bueno, se intenta dar respuesta a lo que los niños pueden requerir en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, esa sería y el primer apoyo que necesitan es justamente acceder a una regleta y un punzón o los materiales de pre-braille para aprender justamente el signo generador y la combinación de estos 6 signos da lugar a las letras equivalentes al alfabeto, ¿sí? A los signos de puntuación, a los signos matemáticos y también a los signos musicales, ¿sí? Bueno, eso en relación al braille, para acceso a la información y a la comunicación.
Sabemos que el apoyo a partir del, del ordenador, del computador con software específico, el caso del JAWS, que es un software parlante que lo que hace es todo aquello que la persona ve, identifica en su computador, en su escritorio, sus herramientas, etcétera, el JAWS lo que hace como revisor de pantalla o lector de pantalla es verbalizarlo, ¿sí? Y la persona con discapacidad visual puede llegar a operar en igualdad de condiciones que un vidente su computador, con la diferencia de que va a recibir los estímulos por vía auditiva, ¿sí? Dificultad del software este que hablamos, el costo. Como es de código cerrado, tiene un costo muy elevado, lo que hace que no todas las personas puedan acceder a las licencias de este software, ¿sí? Vale decir que este software fue desarrollado justamente por un ingeniero informático panameño que cuando pierde la visión, él identifica que no puede realizar su trabajo porque todo era en una arquitectura de imagen, entonces comienza a desarrollar el JAWS, ¿sí? La dificultad es el elevado costo de su licencia, pero a la par se fueron desarrollando otros software del tipo libre como el NNVDA, que se los pueden descargar directamente a su computador poniendo las siglas NNVDA en el .org en el buscador y les va a justamente llevar a la última versión y poder descargar. Diferencia entre uno y otro, primero las licencias, uno de código abierto, otro de código cerrado. Por ende, uno tiene costo, el otro no. Si bien el NNVDA en los últimos años avanzó muchísimo, faltan todavía algunos pequeños ajustes para ser equiparable al JAWS, que es el lector de pantalla más utilizado a nivel mundial. Tenemos la suerte que también los diseñadores de programas, dentro de lo que pueda ser ya el programa utilizado por el computador, dentro de Windows 10, ya vienen herramientas que en los últimos años ya tienen gran desarrollo, como el narrador, que es el lector de pantalla por defecto que trae Windows. No es tan perfecto como es el JAWS, pero ya se lo puede utilizar, y cuando uno adquiere un computador, dentro del paquete de Windows ya viene en la herramienta accesibilidad, herramientas que puedan servir tanto para la visión, para la audición y para los movimientos reducidos. Para la visión, como les decía, tenemos el lector de pantalla, que es el narrador. Para los baja visión, la gente baja visión, tenemos los contrastes que por medio de una configuración podemos hacer oscura la pantalla y los caracteres o azul o amarillo o rojo, dependiendo justamente de lo que la persona baja visión puede percibir. También la ampliación, Windows 10 nos permite utilizar lo que se llama lupa, que es una herramienta que también lo encontramos en accesibilidad, y va ampliando de acuerdo al tamaño que la persona que está operando necesita para leer, ¿sí? Bueno, eso con respecto a lo que sea la ayuda informática. Cuando decidimos entrenar uno y otro. Les decía yo que en el ámbito educativo, si el niño ya nace o adquiere en su infancia la ceguera, es importante que pueda tener un aprendizaje a partir de la lectoescritura braille, porque es su manera de comunicarse y de acceder a la información,
y aparte, de acuerdo a su habilidad, va a poder adquirir rápidamente las destrezas que requiere tanto la lectura como la escritura. Ahora bien, cuando ya una persona de adulta pierde la visión, sabemos que si ingresó en el proceso de alfabetización cuando era niño, ya se apropió de la escritura a partir de la escritura tinta. Entonces muchas veces ya no conviene estresarle intentando de que aprenda de adulto el braille, porque ya no va a tener la misma habilidad que tiene un niño o una niña para adquirirla. Eso no quiere decir que no lo va a adquirir, pero le va a dificultar un poquitito más, ¿sí? Ahora bien, en esos casos, ya cuando la persona es joven, adulta y necesitamos rehabilitar, hay que ver su necesidad propia, específica del uso de los diversos apoyos. Si su necesidad es acceder a continuar su educación, su formación, etcétera, ya conviene incluirle en cursos de entrenamiento de uso del lector de pantalla, de macrotipo, que son cuando se usan las lupas, los contrastes, etcétera, dependiendo de su funcionalidad visual, que el especialista va a ser el que va a determinar qué apoyo va a utilizar, ¿sí? Porque con el computador prácticamente toda la información va a tener a su disposición. Sin embargo, con el uso del braille va a requerir el poder primero acceder en ese código el material. Sin embargo, sabemos que con el computador se abre una gran puerta con el uso de internet, con las bibliotecas, etcétera, que solamente con el software de apoyo ya va a tener su acceso a la información, ¿sí? Bueno, eso en relación justamente a lo que decíamos, al tener igualdad de condiciones, de oportunidad de poder apropiarse de la información en un mundo más de imagen, etc. ¿Qué pasa con el tema del relacionamiento espacial? Dijimos que una de las limitaciones iba a ser la orientación y la movilidad, porque la persona con ceguera no tiene ese indicador del espacio o no ve a distancia para conocer su espacio, donde hay desniveles, donde hay una condición que puede dificultar su tránsito, etc. Para eso existen entrenamientos específicos con el uso del bastón blanco. Existen profesionales, instructores en orientación y movilidad, como se denomina la disciplina, para que se le enseñe el uso del bastón de protección para un tránsito seguro, para identificar desniveles, identificar circulación vertical, eso es escalera, rampa, etcétera, ¿sí? Medir la profundidad de un desnivel, tanto de subida como de bajada, etcétera. Entonces, para eso está la disciplina. También dentro de orientación y movilidad se le enseña, se le entrena a percibir y a utilizar los otros sentidos. Al oído también hay que ir educándole, buscando justamente tener la mayor parte de la información y complementar con el tacto, con el olfato, con el gusto, con el movimiento, para poder construir justamente y compensar esa falta de acceso directo al conocimiento por ausencia o por limitaciones en lo visual. Dentro de los entrenamientos funcionales también existe una disciplina que se llama actividades de la vida diaria, que engloba actividades de la vida diaria. Y engloba justamente esas actividades de aseo personal, actividades de quehaceres domésticos, de cocina, de arreglos de su ambiente, etcétera, que les pueda facilitar mejorar su autonomía, su independencia, etcétera. Que pueda elegir la vestimenta que se va a poner, que pueda cuidar su estética, etcétera.
¿sí? Todo eso se lo entrena en actividades de la vida diaria. Y son básicamente estas disciplinas las que se tienen en cuenta para adaptarlo a la nueva condición de ceguera o de limitaciones graves de la visión. Hay una información que sí quiero que manejen ustedes en nuestro país, así como gran parte de América Latina, en especial Argentina, Uruguay, que fueron los precursores. El bastón tiene diferentes colores, si es que es baja visión y persona ciega. ¿Por qué me limito a estos países? Porque es algo que surge en la región. Sin embargo, si nos referimos a países como Estados Unidos o Europa, ellos específicamente utilizan el bastón blanco, ¿sí? Y máximo utilizan el bastón blanco y rojo para aquellas personas denominadas sordociegas. ¿Quiénes son las personas sordociegas? Aquellas que, aparte de la visión, tienen también disminuida la audición, o sea, tienen dos limitaciones en el ámbito sensorial. Entonces, el bastón tiene círculos concéntricos en torno a todo el bastón de color rojo. Eso es para la persona sordociega. Hablábamos de que en Argentina, Uruguay y en nuestro país se utilizan dos tipos de colores en relación al bastón para simbolizar el baja visión y la persona ciega. El baja visión utiliza un bastón verde, ¿sí? Que lo identifica, es el símbolo para aquel otro que lo está observando, identifique que tiene un resto visual utilizable, pero para algunas actividades necesita ayuda, ¿sí? Se está utilizando en nuestro país. ¿Por qué? Porque estamos accediendo un poco más a estos materiales tiflológicos, o bien se utiliza un poco la creatividad también. En el caso, porque anteriormente solamente contábamos con bastones blancos, entonces en la actualidad lo que se hace, porque por ley sancionada el año pasado ya tenemos la diferenciación de colores también. Lo que están haciendo la gente es justamente, si son baja visión, pintan o cambian de color para simbolizar el verde. Y también se intenta poner en uso un pin que sea como identificación para aquellos que no necesitan el bastón, pero para determinadas actividades como ser tomar el colectivo, hacer un cruce de calle en una avenida muy transitada, puedan recibir ayuda, porque con los altos niveles de violencia, etcétera, la gente en las calles como que ya tiene miedo de alguien que se le acerque o que pida ayuda. Entonces, un poco para identificar, también se está queriendo poner en uso un pin que identifique al baja visión. Y la persona ciega siempre con el bastón blanco, y también se opta por el bastón rojo y blanco para las personas sordociegas en nuestro país. Existen una infinidad de apps de acuerdo al requerimiento que pueda tener la persona. Por ejemplo, algo que utilizan mucho los chicos en la actualidad es una app que se denomina Lazarillo, que es un GPS accesible porque va dando justamente la ubicación, la geoubicación de la persona, y le facilita por sobre todas las cosas reconocer el itinerario. Generalmente en los colectivos o cuando se trasladan a pie utilizan el GPS. Eso no quiere decir que se deje el entrenamiento tradicional o la necesidad bueno, un compañero o compañera está pidiendo disculpas porque sale. Bueno, había quedado en que nunca debemos dejar los entrenamientos tradicionales, porque muchas veces o nos quedamos sin internet o nos quedamos sin batería en el teléfono, y si no sabemos, no nos animamos a pedir ayuda en las calles, entonces la persona no va a poder tener su soporte,
su ayuda, etc. Eso incentivamos mucho, en especial con los jóvenes, porque muchas veces los jóvenes tienen vergüenza de acercarse, pedir ayuda, tienen miedo a la negativa, etcétera, pero tenemos que siempre motivarles y darles para que puedan verbalizar sus necesidades. Una disciplina que hace años intento instalar dentro del entrenamiento porque hay una cuestión y es muy inherente a la praxis del psicólogo y la psicóloga, es el entrenamiento en habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales? Las habilidades sociales son aquellas que manifestamos justamente en una relación interpersonal, ¿sí? De iniciar un diálogo, de esperar los turnos, etcétera, el tener ciertos gestos no verbales, etcétera, ciertas posturas. Y eso es necesario entrenar con la persona con discapacidad visual grave. Porque, y en especial con aquellos que ya lo adquirieron en primeras etapas, porque no tienen justamente ese modelado visual que les permite reconocer, y al decir de Albert Bandura, adquirir como un aprendizaje vicario, las posturas, entender los tiempos, los turnos para iniciar un diálogo, una comunicación, la sonrisa, etcétera. Entonces, ese es un ámbito que sí nosotros como conocedores justamente de cómo se da esa psicología de la comunicación, es necesario justamente implementar dentro de todo programa de entrenamiento, porque también abre las puertas a la inclusión, ¿sí? Y voy a poner un simple ejemplo. Para aquella persona con discapacidad visual congénita que no tiene ningún estímulo de luz ni de sombra, por lo general tiende a bajar el óvalo facial, o sea, la cabeza baja porque no tiene el estímulo visual. Y ustedes saben que entablar una comunicación con una persona que está continuamente con la cabeza baja, muchas veces resulta un poco incómodo. Entonces tenemos que entrenarle a la persona a que vaya manteniendo ciertas normas sociales para que eso mismo le sirva de elemento inclusivo, ¿sí? Y no segregador, y que no se le vea como una condición atípica, etc. ¿Sí? Puse ese ejemplo para que nos demos cuenta cómo las habilidades sociales muchas veces pueden abrir las puertas o pueden cerrar las puertas del todo. Otra cuestión, por ejemplo, son los balanceos, ¿sí? Van a ver, y estoy balanceando mi cuerpo un poco para que ustedes se hagan la idea. Estamos hablando de casos congénitos. Cuando el niño o la niña nace con ceguera o pierde la visión en las etapas primarias, es necesario que pueda incluirse en entrenamientos de estimulación precoz, donde se trabaja mucho el aspecto motor, ¿sí? Porque si no se tiende justamente a desarrollar ciertas posturas, ciertas conductas viciosas, como son los balanceos, ¿sí? Que es una expresión justamente de esa ansiedad contenida, porque la persona no puede ver, ¿sí? No puede adaptarse en el espacio, ¿sí? Entonces comienza a dar salida a la ansiedad a partir de movimientos corporales. Y esa conducta se va fijando y llegan de adultos incluso y continúan teniendo ese movimiento. Entonces, dentro de los entrenamientos, tanto de funcionales de educación y de reeducación, también se debe tener en cuenta el mejorar
todo el entrenamiento motor para que vayan desapareciendo o ir extinguiéndose esos balanceos, ¿sí? Lo mismo la sonrisa muda, ¿sí? Cuando la persona con discapacidad visual no tuvo ese modelado previo o no entrenó sus habilidades sociales, por lo general tiene una sonrisa sin un estímulo ambiental. Nosotros sonreímos, o sea, el ser humano sonríe cuando hay un estímulo ambiental, ¿sí? Sin embargo, en muchos casos, cuando no pasaron por ese entrenamiento de habilidades sociales, la sonrisa muda surge como un reflejo. Bueno, todo esto viene a colación un poco para que identifiquemos el trabajo nuestro dentro de un equipo multidisciplinario que muchas veces no nos quedamos solamente en el apoyo emocional para transitar el proceso de adaptación y ajuste, sino que puede ir un poco más en entrenamientos conductuales, en ese trabajo con los mismos profesionales, en donde vamos a abordar cada caso de acuerdo a sus requerimientos personales, ¿sí? Bueno, hablamos un poquito de las apps, les hablaba el caso del Lazarillo, existen también apps que pueden facilitar la identificación de colores, la identificación del dinero, que son como pequeños escáneres o el hacer funcionar el mismo teléfono con una app como si fuera un escáner y que nos va dando la información que necesitamos. Hoy día, con los teléfonos de gama media y de gama alta, se facilita mucho el acceso a la información y se está poniendo mucho énfasis en el desarrollo de software accesibles y usables. Vamos a utilizar mucho esas palabras. Porque que sea accesible no quiere decir que siempre dé la idea de confort a la persona. Entiéndase, personas con discapacidad visual, discapacidad física, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, etcétera, que son los otros ámbitos que vamos a ir viendo. Bueno, o sea, les decía que incluso si quieren investigar pueden entrar en las respectivas tiendas, tanto de la arquitectura de los iPhones como de aquellos que tienen una plataforma Android que son más accesibles por no tener casi costo y que puede facilitarle ese acceso a la información. Hoy día, por ejemplo, con la centralización de la información dentro de un contexto de WhatsApp, muchas veces se envían aparentemente textos, pero textos que fueron concebidos como una foto, ¿verdad? Una captura de pantalla. Entonces, nuestro ayudante de voz no nos identifica como un texto y no nos da la información. Pero hay una pequeña app que se baja al menos dentro de la arquitectura Android, se llama Sullivan Más, y con esta app lo que hacemos nosotros es verbalizar, volver a texto y poder leer y acceder a la información. Un pasito más largo, pero bueno, intentamos acceder. Bueno, van a encontrar en la plataforma ustedes toda la información que yo les fui dando y más, ¿verdad? Y el cuestionario que habíamos quedado, que tenía 3 intentos, que luego de leer, releer, ustedes podían hacer cada intento y la plataforma va a tomar el mayor de los puntajes obtenidos. Un poco como construcción del aprendizaje de esta semana. No sé si hay alguna preguntita, algo que no quedó claro, entonces después podemos quedarnos con la gente que necesita clarificar su puntaje, etcétera. Parece que se durmieron todos o están ahí.
No, profe, acá estamos. Para mí personalmente quedó muy claro y muy interesante todo lo que dijiste, como siempre. Bueno, les ofrezco algunos recursos también ahí en plataforma y siempre quedar abiertos. Pedirles que vuelvan a ver un video que les había ofrecido en la unidad 4 en educación inclusiva, el color de las flores de un niñito con discapacidad visual en su entorno educativo. Ahí van a ver el uso de la máquina Perkin, el uso del ordenador, etcétera, que les puede facilitar a ustedes el reconocer los materiales tiflológicos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿les parece que dejemos acá y la gente que quiera clarificar, entonces se queda con Cintia y conmigo? Voy a apagar la grabación y vamos a tomar caso por caso para ir clarificando, ¿sí? Dale, profe. Bueno, que tengan buenas noches. Chao. La gente que quiera clarificar se queda. Profe, Rebeca Romero, una compañera que tiene problemas con su señal de internet y me pidió que te dé su nombre para que la profe Cintia tome sus datos y vean de nuevo